a todas y a todos los quienes se están sumando a esta edición o espacio especial que estamos inaugurando aquí en las redes sociales junto con una compañera a la que quiero mucho. Mi nombre es Isabel López Mesa, mi compañera se llama Jocelyn Rejas Curasi y junto con ella estamos inaugurando este espacio que se llama En Debate, cuyo objetivo es poder dialogar sobre posiciones diferentes respecto a un mismo tema. Así que antes de poder presentarles el tema, Jos, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Sí, buenas noches con todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, nada, estoy muy emocionada, este es el primer episodio, esperamos que podamos realizar muchos más y sobre todo porque necesitamos que más iniciativas, sobre todo de jóvenes, que estén hablando sobre las problemáticas coyunturales que nos acontecen ahora, ¿no? En un país en medio de una crisis, no solo política, sino también social. Entonces, nada, súper emocionada y también agradecida por nuestros dos invitados que han aceptado esta invitación y están aquí puntuales y todo, súper emocionada también por ellos. Genial, yo también estoy ahí súper emocionada. Y bueno, ya vamos a iniciar el primer episodio que hemos titulado Protestas violentas o actos de terrorismo. Y como verán, se enmarca en la actual coyuntura que estamos viviendo como país. Y para eso tenemos a dos invitados. Nos acompaña primero Stephanie Bendezú. Ella es activista por los derechos humanos aquí en Perú. Stephanie, bienvenida a este espacio de En Debate. ¿Algo que quieras decir antes de poder iniciar? No, nada, agradecer primero por la invitación a ustedes y por abrir estos espacios. Y bueno, nada, solamente presentarme un poco. Mi nombre es Stephanie, soy activista por los derechos humanos, soy parte de la comunidad LGTB y también soy militante. Básicamente estoy aquí para poder defender una postura a favor de las protestas que se están suscitando aquí en Perú. Muchas gracias, Stephanie, por esa presentación. Y bueno, nuestro siguiente invitado es Félix Quijandría. Él es bachiller en Derecho Especializado en Gestión Pública y también es especialista en Derechos Fundamentales y Procedimientos Constitucionales. También es coordinador de Estudiantes por la Libertad. Félix, bienvenido a En Debate. Algunas palabras iniciales antes de poder iniciar. Me presento, chicos. Mi nombre es Félix Quijandría, soy en este caso egresado de Derecho por la Universidad San Martín de Porres y sobre todo pertenezco también a la Comisión de Derecho Constitucional de la Sociedad Peruana de Derecho. En este caso estoy feliz de estar aquí y sobre todo lo que quiero es que tengamos un debate, sobre todo que tengamos dentro de este debate conclusiones como se pueden mencionar y que básicamente llegamos a un acuerdo, porque lo que importa sobre todo, y creo que en cierta medida Stephanie lo ha mencionado, es el hecho de encontrar la pacificación y sobre todo el bienestar de la población peruana. Nada más. Gracias, Félix. Y bueno, ahora ya Jos nos va a dar un poquito el contexto de por qué abordar este tema. Bueno, nosotras decidimos comenzar esta ronda de videos con este tema porque no solamente es coyuntural, sino porque hemos visto a través de todas las redes sociales y los medios de comunicación una polarización respecto a esto. Sabemos que tenemos manifestaciones en diferentes partes del país, las cuales han sido tildadas por algunas personas como actos terroristas, lo cual nos hace mirar de manera distinta la situación que está pasando y también, de alguna manera, para algunos justifica los actos o sobre todo la desproporcionalidad de la violencia que viene por parte de las Fuerzas Armadas. Mientras que para otras personas esta situación es una más de una protesta, ¿no? Sin embargo, se ha evidenciado que no solo se trata de protestas pacíficas, sino también de varios actos de violencia contra instituciones, contra bienes, contra casas, etcétera, que también estarían viéndose afectadas, ¿no? Entonces, a raíz de que es una problemática latente y que hay diferentes partes en conflicto que no nos permiten abordar de manera correcta la problemática, ni tampoco exigir correctamente a las fuerzas del orden o al gobierno un plan en acción para que de alguna manera esto cese, necesitamos hablar y dialogar del tema. Y sobre todo porque he visto a muchos jóvenes hablando y opinando de esta circunstancia y por lo tanto, qué más o qué mejor que otros jóvenes ahora preparados puedan también dialogar del tema. Eso.
Muchas gracias, Jos. Y bueno, ya vamos a iniciar con esta primera parte del debate que consiste en que cada uno de los participantes, tanto Stephanie como Félix, va a tener 5 minutos para exponer sus principales argumentos que sustentan su postura. Si podemos calificar esto como actos de vandalismo o como actos de terrorismo. Iniciaríamos contigo, Félix. En este caso, yo voy a justificar el argumento de por qué en este caso se están sucediendo y se puede nombrar con todas sus letras que han sucedido actos terroristas. Para ello, en primer lugar, quisiera dejar un lema muy importante de Edward Murrow, comentarista y reportero estadounidense, que decía: nadie puede aterrorizar a toda una nación, a menos que todos nosotros seamos sus cómplices. Para esto, en este caso, voy a comenzar con una definición básica sobre lo que viene a ser el terrorismo, luego sobre los hechos propios por los cuales considero que ha habido terrorismo, y por último, los argumentos propios de por qué sustento, básicamente combinando tanto la definición como los hechos, del por qué hablamos de terrorismo. En primer lugar, cuando hablamos dentro de las definiciones, tenemos al diccionario panhispánico del español jurídico, que menciona que el delito de terrorismo es el delito que consiste en llevar a cabo delitos graves con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras políticas, económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Según la RAE, tenemos que el terrorismo es la actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Por último, tenemos el decreto ley 25475, que es la ley especial penal que tipifica el terrorismo, que menciona en su artículo 2 lo siguiente: el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. En este caso, como estaba mencionando, la última parte, ¿se me escucha? Hola, hola, ya, perfecto. En este caso, la última parte En este caso, la última parte es sobre el decreto ley 25475, que es la ley especial penal que tipifica el terrorismo y que básicamente menciona que el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos. Chicas, ¿se me sigue escuchando? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, sí. Estoy, sí, déjame un segundo, estoy cerrando igualmente todo para que no haya ningún tipo de cargas, pero para que, ahora sí, a ver, espero que así funcione mejor. Sí, a veces últimamente el internet. Sí, estoy con el celular y con datos ahorita porque mi internet me está poniendo horrible en la tarde. Igualmente, a ver, ya.
Sí, ya, perfecto, ahora sí. Listo, ahora sí. En el momento que ustedes me digan, perfecto. Ok, ok, en primer lugar, por supuesto. En este caso, bueno, mis principales argumentos son los siguientes. En primer lugar, como ya mencioné, bueno, como he mencionado básicamente dentro del concepto de terrorismo, tenemos el hecho de que estamos hablando sobre un atentado o algún tipo de acción que no necesariamente lleva armas, pero que sí lleva en cierta medida una finalidad, que es el temor, el incremento del miedo a la población, con un objetivo que evidentemente tiene que ser político. Ahora, si analizamos los hechos, tenemos hechos muy interesantes, como pasó en Apurímac, las manifestaciones que provocaron el incendio en el aeropuerto de Andahuaylas y se enfrentaron contra los policías. En Arequipa, decenas de manifestantes atacan la planta de Gloria e incendian vehículos. Ayacucho, manifestantes quemaron y saquearon dos dependencias del Ministerio Público. Y en Puno, que quemaron a un policía dentro de un patrullero durante manifestaciones. En este caso, es importante entender que hay un patrón común, que está existiendo un incremento de violencia que lo que busca ya no es protestar. Es interesante entender también aquí que las personas tienen derecho a protestar y yo comprendo muy bien y yo también estoy a favor del derecho a la protesta, pero no confundamos dos cosas. Han habido, ¿cómo se llama?, protestas pacíficas, ha habido protestas violentas, pero también ha habido actos terroristas, porque nadie va a ir a protestar, va a ir a directamente llevar herramientas necesarias para provocar un incendio, como ha sucedido en el Ministerio Público, como ha sucedido en la planta Gloria, como ha sucedido en el aeropuerto, como ha sucedido con el patrullero. Estamos hablando no de unas personas que han ido con una intención de marchar. Y no solamente estoy hablando en este caso, y es importante entender una diferenciación. Estamos diferenciando entre las personas que marcharon y tienen su legítimo derecho y lo han hecho de una manera espectacular y otras personas que se están aprovechando de ello y que básicamente quieren utilizar esto como un caballo de Troya para imponer ciertas ideas políticas. Es interesante porque han habido acciones que se han dado con la protección propia de y que no necesariamente han habido manifestantes que han sido, en este caso, que han terminado muertos. Pero en este caso, yo independientemente no quisiera hablar del tema. ¿Por qué? Porque yo no he venido aquí a hablar sobre las acciones de las policías y si son correctas o no, porque yo no he venido. Para mí, si un policía ha cometido un delito, que vaya preso y que simple y llanamente, si no ha seguido los protocolos correspondientes para disparar, tiene que ir preso porque ha violentado el derecho de una persona. ¿Por qué? Por un abuso de poder. Pero eso no deja, en otra parte, el hecho de que los manifestantes puedan realizar las acciones que han hecho. Entonces, no confundamos dos cosas y sobre todo, no nos engañemos y no dejemos tal vez que las personas crean que una protesta o que la política te van a hacer caso si hay muertes, si hay desastres, si hay, en este caso, básicamente violencia. No, señores, la protesta no nace para crear violencia, la protesta nace para hacer entender el clamor de una argumentación lógica y racional. Hemos tenido casos, como en este caso, la famosa protesta contra la ley Pulpín, en donde hemos visto que ha habido un grupo exagerado de personas que han protestado y que simple y llanamente no han provocado muertes, no han provocado acciones. ¿Por qué? Porque ha habido un grupo organizado que evidentemente tenían una finalidad y la finalidad no era evidentemente atacar ni hacer violencia. Con esto, yo quisiera dejar tal vez a la reflexión en mi primer argumento, que es importante entender de que todos tienen derecho a protestar, pero más allá del hecho de protestar, no se puede defender este tipo de acciones que se han hecho, porque este tipo de acciones en crear incendios para provocar muertes o provocar temor por parte de un sector político para que quede y para que acepte ciertas peticiones. Esa es la definición básica de terrorismo. Entonces, en conclusión, ha existido tanto marchas pacíficas, han existido marchas violentas, pero también ha existido actos terroristas y que se tienen que investigar totalmente.
Bueno, para empezar, vamos a regirnos por nuestro Código Penal, que ya lo van a mencionar en diversas ocasiones. Efectivamente, hay una destrucción del patrimonio, hay un peligro con la salud. Eso es lo que marca el delito de terrorismo en estándares internacionales y también en estándares nacionales. Estamos refiriéndonos efectivamente al Código Penal. Es una breve precisión. Ahora, para evocar el delito de terrorismo dentro de un Estado de Derecho, es importante saber que existen otras condiciones como las condiciones políticas. Estas son efectivamente protestas enmarcadas en el terrorismo, no. Son protestas que se han utilizado una fuerza, en algunos casos, en algunas ocasiones, desmedida para poder hacer escuchar su voz y poder alzar su voz. Ahora, estas protestas han tenido una fuerte represión por parte de la Policía Nacional del Perú y por parte de las Fuerzas Armadas. En ningún momento se ha mencionado, por ejemplo, del uso del Manual de Derechos Humanos de la Policía Nacional del Perú o, por ejemplo, la normativa que utilizan para poder disparar, ¿no? o el uso de las armas que están permitidas dentro de la protesta. Todo esto, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado explícitamente que ha sido una fuerza totalmente desmedida y ha sido brutal. Prácticamente nosotros lo podemos calificar como un genocidio. Los disparos han sido hacia los manifestantes con armas de fuego a cabeza y a tronco. Cuando en los manuales de la Policía Nacional del Perú dicen que la represión, según estado de inminente peligro para la policía, lo cual no ha sido así, porque ninguno de los manifestantes ha portado armas de fuego ni armas blancas. Entonces, ha habido un uso desproporcional de la fuerza, por ende también es importante reconocer que los mandatos por parte del gobierno ha sido, no sé si se escucha o está... Sí, ok, las vi paradas. Es importante reconocer que el mandato del gobierno ha tenido mucha influencia para desacreditar las protestas. Esta desacreditación de las protestas, el impedimento del libre tránsito, lo único que han logrado es enardecer a la población y evidentemente quieren hacerse escuchar. Las protestas siempre han sido así. Tenemos protestas internacionales justo en este mismo instante, por ejemplo, el caso de Francia, el caso de Brasil, donde se han también puesto en peligro instituciones o se han puesto en peligro la propiedad privada y no han dejado un saldo de genocidio, un saldo de muertes por parte de la policía. Eso se llama controlar protestas, eso se llama contener protestas. Lo que aquí ha pasado es que las Fuerzas Armadas han disparado ante manifestantes desarmados y han provocado su muerte o lesiones bastante graves. Creo que eso para empezar. Gracias, Félix, por tus argumentos y también, Estefanía, por explicar también tus principales argumentos. Ahora, Estefanía, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a Félix? Sí, en primera, ¿cuáles son esas ideas políticas que pretenden implantar? Porque me parece una afirmación bastante tendenciosa, empezando porque las banderas políticas son nueva constitución, adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte y la renuncia del Congreso. Ahora, eso son ideas políticas. No todas las protestas, como mencionó en algún momento Dina Boluarte, empiezan por pedir arroz, pedir salud o pedir educación. El derecho de la protesta también implica un derecho político. Y todas estas banderas alzadas son derechos políticos que la población está defendiendo. Entonces, no entiendo cuál es la idea política que intentan insertar estos supuestos grupos terroristas. Stephanie, ¿me escuchas?
Luis, Sí, ¿podrías repetir la segunda pregunta? Porque se me cortó un poco y escuché la primera, que era sobre qué ideas políticas desean implantar. La segunda no te escuché correctamente, por favor. solamente es una pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las ideas políticas tendenciosas o que la población intenta implantar? O sea, ¿cuáles son esas ideas terroristas? Porque son 4 hasta que hemos identificado las banderas políticas que se está alzando. La nueva constitución, que se vayan todos, incluyendo Dina Boluarte y el Congreso, y Asamblea Constituyente. Entonces, quiero saber cuáles son esas ideas políticas terroristas, porque estas demandas a mí me parecen bastante legítimas y políticas, y el derecho político es efectivamente un derecho. Muchas gracias. Ya. A ver, en primer lugar, las ideas políticas que desean implantar. En primer lugar, hay que entender algo muy importante. Cuando hablamos, y como también Stephanie mencionó, en este caso, la idea del terrorismo, no estamos hablando únicamente sobre ideas que se intentan implantar, sino tener una intención política dentro de las acciones. Evidentemente, desestabilizar políticamente a un Estado es parte de un acto terrorista. Entonces, no necesariamente, porque para entender el punto que Stephanie está mencionando y que es válido también, cuáles son las exigencias per se importantes dentro de esta organización o dentro de este grupo que se han infiltrado dentro de los manifestantes, debemos entender otro punto, que deberíamos detener a las personas como tal, y eso se está llevando un proceso. Por lo tanto, actualmente no pudiésemos saber específicamente qué es lo que desea o no desea ese grupo, pero eso no quita el hecho que son acciones que buscan un objetivo, que es desestabilizar políticamente el Estado. Y que yo no estoy hablando de las protestas, yo estoy hablando de los incendios a entidades públicas. Y evidentemente el hecho del abuso como tal, de cualquier tipo de acción de la fuerza para poder cometer estos actos e imponerse. Ahora, segundo, ella me hace una pregunta que es si la población intenta implantar ideas terroristas. No nos olvidemos que el terrorismo como tal no es tanto implantar las ideas terroristas, sino implantar ideas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que si alguien quisiera una asamblea constituyente es totalmente legítimo de hacerlo, pero si quema un ministerio público, si quema un aeropuerto, no podemos decir que simple y llanamente, no, es que están manifestando, es que están protestando. No, señores, eso es querer meter temor a la contraparte política para que acceda de una manera u otra a ese pedido. Y eso es la definición clara de terrorismo. Y por último, estas aclamaciones son legítimas. Cualquier aclamación política puede considerarse legítima siempre y cuando no exista un tipo de acción que quiera coercionar la opinión de otras personas. Y evidentemente este tipo de acciones buscan coercionar esas intenciones de las personas que están en contra de ellos. Para terminar, y un punto muy interesante a tener en consideración, es que el Tribunal Constitucional ya ha declarado cómo realizar, por ejemplo, temas como una asamblea constituyente. Ahora, y es muy interesante entender, por ejemplo, lo que pasó en el 2020, porque cuando hablamos de las elecciones políticas que se llegaron a dar, en el caso del presidente de 2021, básicamente hubo algo interesante, que habían partidos que sí prometían un cambio político, una asamblea constituyente, pero esos grupos no han logrado una mayoría en el Congreso. Entonces, pueden protestar, pero si no han obtenido una mayoría congresal que pueda lograr, evidentemente, el cambio de asamblea constituyente que ya ha dado el protocolo del Tribunal Constitucional, no es culpa de los congresistas, es porque la elección propia de la población ha elegido a estas personas que están ahí, sean que estemos de acuerdo o no con esas personas necesariamente, en todo lo que digan. Entonces, con eso quisiera terminar responder las preguntas que me hizo Stephanie y luego yo hacerle una pregunta. Bueno, las contrapreguntas son básicamente tres. En primer lugar, ella mencionó genocidio. Me gustaría tal vez que pudiese definir básicamente qué es genocidio. En segunda, las protestas, la segunda sería si las protestas, perdón, la segunda pregunta sería si considera que el incendio de un aeropuerto o del Ministerio Público son actos de protesta. Y si no son actos de protesta, entonces, ¿qué son? Por último, también quisiera preguntarle
sí considera que es correcto utilizar el argumento que han muerto personas, por lo que convoquen a elecciones del pueblo para que el pueblo elija y se detengan las protestas como una acción propia de coerción, o en realidad simple y llanamente es una idea propia de una protesta. Bueno, en primero vamos a definir genocidio tal como lo ha mencionado, y voy a citar al Código Penal. Matanza de miembros de grupos, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros de un grupo. Y no sé, ustedes me dirán, pero las imágenes de un policía dando un tiro de gracia o golpeando a personas de manera desproporcionada cuando están totalmente desarmadas, no sé, quizás puede ser un genocidio, sobre todo teniendo en cuenta de que estas personas no tenían armas. Entonces, sí, podría calificar como un genocidio. Ahora, en primero, las personas no es que pretendan cambiar o asustar a la contraparte. Estamos hablando de instituciones públicas como la Fiscalía, como el Poder Judicial, que tienen un grado de desaprobación por parte de la población mínima. O sea, la población tiene un nivel de desconfianza altísimo, y lo que sucede aquí es que la gente está harta de la corrupción, está harta de que las mismas personas se aprovechen de manera económica por parte de en el gobierno. O sea, hay un hartazgo de la población, y este hartazgo de la población se rige así. Ahora, no estoy justificando los actos que han cometido, que son actos evidentemente violentos, pero llamar actos terroristas es totalmente desproporcionado. O sea, incluso hay una idea, por eso le mencionaba lo importante es decir, cuáles son las ideas que pretende implantar la población para que pueda calificar como un acto terrorista, porque hasta ahora son pedidos políticos. O sea, y los pedidos políticos son pedidos totalmente legítimos. Las formas quizás no sean las adecuadas, pero es producto de un hartazgo. ¿Cómo te haces notar en un país en donde lo único que hace es vulnerarte y silenciarte y callarte por años, tomando carreteras, incendiando lugares, tomando aeropuertos, impidiendo y hacerse notar de alguna forma? Que claro, esto es producto de un hartazgo, no son productos de actos terroristas. Llamar terroristas a estas personas, a toda una comunidad, a toda una población, es totalmente atroz, es totalmente ilegítimo. Ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la Comisión, ha mencionado acerca de ello. Incluso ha mencionado sobre todo el mal manejo que está llevando el gobierno y las Fuerzas Armadas para controlar los actos de protesta. Eso es lo que ha mencionado un organismo internacional en su veeduría, y ha podido ser imparcial. No me van a decir que esta institución internacional, al no calificar de terroristas a estas personas, es que simplemente han visto personas que han sufrido actos por parte de la policía, actos totalmente criminales, y no calificarlos como terroristas. Creo que ahí debería darnos un indicio de acerca de quién está equivocado y quién no, y debería abrirse un diálogo acerca de la población y sobre todo escuchar los pedidos. No se trata de no sabemos qué pedidos hay. O sea, las consignas son bastante claras. No quieren a Dina Boluarte, quieren que se vaya el Congreso y por supuesto quieren una nueva asamblea constituyente. El proceso se tiene que dar, el proceso se va a dar. Y no solamente porque el Tribunal Constitucional lo da, sino porque lo pide y lo exige la voluntad popular. Bueno, hasta este momento muchísimas gracias, muy buenas todos los aportes que vienen dando. Vamos a comenzar ya la etapa de la cual nosotros vamos a hacer las preguntas, así que voy a comenzar yo con varias preguntas para Félix. Félix, tú mencionaste que los incendios que se han realizado a instituciones públicas, en específico el incendio del patrullero donde se encontraba un policía, son actos de terrorismo.
porque no es posible que la población proteste o acuda con armas para ocasionar incendios y que eso sería terrorismo. Entonces, respecto al caso del policía, yo tengo una pregunta. A diferencia de los demás casos donde los mismos manifestantes se han hecho responsables por los incendios, por sobre todo los incendios de los ministerios, de las instituciones públicas, y de hecho hay videos, es imposible negarlo, en el caso del policía, ni siquiera la policía misma ha reconocido o aceptado que fueron los manifestantes. Solamente está en el atestado policial que fue una turba de muchas personas. De hecho, ni siquiera hubo presencia de un fiscal en el levantamiento de ese cuerpo, y hasta el momento, nuevamente, la policía no dice que ese acontecimiento ocurrió en medio de la protesta. Sin embargo, es uno de los eventos que se utiliza para decir de que los manifestantes están realizando actos de terrorismo. De hecho, es uno de los más sonados. En ese caso, no lo has mencionado, pero también se incluyó mucho en el incendio de la casa de un congresista, donde nuevamente ni siquiera ninguna autoridad ni la policía ha mencionado que fueron ocasionadas por los manifestantes ni que fue ocasionado en un contexto de protesta. Sin embargo, son dos de los eventos que más se utiliza para mencionar de que se trata de situaciones de actos terroristas. Entonces, podríamos hacer una diferencia entre si hay violencia o hay actos terroristas en las protestas mismas, que incluso no solamente son televisadas, sino también los mismos protestantes y los vecinos alrededor, pues colocan con cámaras y pues nos hemos enterado de ellas, pero estas dos, no sé, ¿o tú qué opinas? ¿Tú las has incluido en tu lista de actos terroristas? Por otro lado, nadie ha negado hasta el momento, y eso me parece positivo, de que sí son actos de violencia. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que se tiene derecho a la protesta pacífica, más los límites terminan en los actos de violencia. Sin embargo, nuestro código penal, como ya lo han mencionado ustedes, dice algo muy importante, te lo menciono. Dice que estos actos de zozobra y de terror se hacen para mantener a la población con miedo. Y es lo que dice literalmente el texto, a la población. Cuando se ve más bien a través de los diferentes medios de comunicación y los videos que se filtran, que todos estos actos de alguna manera no buscan tener o causar miedo en la población. De hecho, hemos visto varios buses que están llegando a Lima, donde vemos a muchas personas alrededor dándoles víveres, dándoles dinero, dándoles apoyo para que puedan llegar y seguir protestando aquí en Lima. Entonces, lastimosamente, los actos que hemos podido ver en Puno, en Ayacucho, en Cusco, no han generado miedo ni zozobra en la población de dichos departamentos. Entonces, ¿por qué los consideramos como tal? Sí tienen demandas políticas de por medio, sí podríamos estar o no de acuerdo con estas demandas políticas, pero a diferencia de actos terroristas que sí hemos tenido en nuestro país hace mucho tiempo, donde las poblaciones, las comunidades indígenas le tenían miedo a Sendero Luminoso y al MRTA, en esta ocasión son actos diferentes. Si eso es así, podríamos llegar a la conclusión de que todo un departamento respalda a terroristas, o qué es lo que está pasando. Eso, nada más. Ok, en primer lugar la pregunta, bueno, el desarrollo también es muy interesante. Justamente con ello voy a dar una contraargumentación a lo que ha mencionado Stephanie. En primer lugar, dentro de la ley, dentro del artículo que tú has mencionado sobre el tema de terrorismo, se menciona algo importante. Alarma o temor en la población o en un sector de ella. Entonces, es importante entender ello. No estamos hablando únicamente que tiene que ser a todo el mundo o a toda la nación para que estemos hablando como tal de terrorismo, pero sí evidentemente acciones propias. Ahora, hay un segundo punto muy importante tener en consideración, y es básicamente por lo que vuelvo a citar el famoso lema que yo mencioné al inicio. Nadie puede terrorizar a toda una población o una nación a menos que todos nosotros seamos sus cómplices. El problema es que muchos se toman la arrogación de que el pueblo ha quemado, el pueblo está provocando estas acciones, cuando en realidad no es el pueblo ni es la persona que está manifestando, es un grupo dentro de ellas que se han organizado para realizar estas cosas, estas acciones que evidentemente van en contra de cualquier protección y en contra de cualquier idea propia de pacificación ni de protesta legítima. Entonces, lamentablemente, la población está teniendo una característica radicalista en la cual, por defender y en cierta medida tratar de decir, no, es que como están protegiendo o están a nuestro favor de nuestra protesta, vamos a defender. Y es peligroso esa idea.
No podemos defender ni decir que esas personas que realizaron ello son simple y llanamente personas de la población. No, son personas que han cometido actos criminales y debemos entender ello muy bien. Ahora, ¿por qué menciono sobre el tema del policía y del patrullero cuando no ha habido arrogación propia del pueblo? Porque el punto del terrorismo no es arrogarse necesariamente una acción hacia ellos mismos. Y segundo, y lo más importante que quiero que quede en claro, es que en ningún momento yo he echado la culpa a la manifestación propia. Hay que diferenciar dos cosas, como dije desde un principio. Una cosa es el pueblo que puede manifestar y que he dicho que estoy totalmente a favor, que manifiesten si están en contra de esta constitución, si están en contra de Dina, que hagan lo que consideren correcto. Pero eso no significa que simple y llanamente estén o permitamos que realicen estas acciones criminales. Ahora, y con ello estamos diferenciando a dos tipos de personas, que es lo más importante dentro de este desarrollo. Ahora, sobre lo que se mencionó, en este caso, por el tema del grado de desaprobación, bueno, lamentablemente es cierto, y justamente es muy interesante, porque en este caso el Congreso tiene uno de los mayores grados de desaprobación, pero mi pregunta sigue siendo, ¿quién elige el Congreso? ¿Quién elige al presidente? ¿Quién eligió a Dina? Porque Dina también fue elegida como vicepresidenta, pero fue elegida. Porque uno elige una plancha presidencial, no elige un presidente. Entonces hay que entender ello. No nos hacemos cargo de nuestras propias decisiones. Debemos tener y considerar dentro de estas acciones. Y justamente, como ha mencionado Estefanía, sobre el tema de que es la decisión de lo que la población considera, sigo repitiendo que básicamente el Congreso ingresaron al menos dos partidos que prometieron un cambio de constitución, Perú Libre y JP, Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza. Mi pregunta es, ¿ese partido tiene 2/3 del Congreso para poder realizar las acciones, para hacer un cambio de constitución? No los tienen. ¿Por qué? Porque dentro de la decisión propia de la población que ha ido y ha ejercido su derecho a votar por las personas, no eligieron por estos partidos que prometían ello, o no lo han elegido en una mayoría absoluta, o una mayoría que es legal, básicamente, en la cual evidentemente tengan la potestad y el poder para poder realizar estas acciones. Nuevamente, no nos engañemos y no nos dejemos el hecho, ni quitemos el foco de que nosotros elegimos a estas personas. Puede que no nos agrade o nos desagrade, eso es independiente. Ahora, sobre el tema y esto para ir terminando también, quisiera... ¿Se me escucha? Disculpen. Sí. Perfecto. Para terminar sobre el tema de genocidio, porque eso sí me parece muy importante tener en consideración, me gustaría en serio que se tenga en consideración de que el artículo 319 que desarrolla el genocidio dice, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años, el que con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, social o religioso. Yo no entiendo cómo en este caso Stephanie puede afirmar tan deliberadamente que la intención era eliminar a estas personas. Entonces, yo no tengo, o sea, ni siquiera la Corte Interamericana que ella ha citado, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ha dictaminado que la intención de los policías era matar a estas personas. En este caso, como tal, la institución que haya determinado que se maten a los pobladores, la pregunta sería, ¿dónde está esa orden? ¿Dónde está ese dictamen? No podemos asumir esa intención desde una perspectiva tan acomodada porque es un poco peligrosa. Lamentablemente desprestigiamos un poco a la institución policial. Y yo no digo que en este caso no hayan malos elementos, los hay, como en cualquier lugar puede haberlos, pero hay que diferenciar las acciones que han cometido personas que han abusado, como dije, de los protocolos, porque no han seguido los protocolos, de en este caso la institución, y en este caso una intención, como se diría, de destruir o eliminar a estas personas o a este grupo. Hay que diferenciar ello para entender básicamente qué es lo que está sucediendo. Y para terminar y pasar a Stephanie, en este caso, considero que aquí no hay ni buenos ni malos. Acá no que la policía es buena, los pobladores, los manifestantes son malos, ni que los manifestantes son buenos, la policía es mala. No, existen personas que sean policías o sean pobladores, ciudadanos, básicamente han abusado del derecho que tenían.
sean para poder controlar o mitigar por parte de los policías y haber realizado actos tan violentos como haber matado personas, así como de pobladores que han asusado y han comenzado a destruir e incendiar lugares para considerar que esa es la manera siquiera de pensar de que así es como el Estado debe hacernos caso. Y es más, y con esto concluyo, hay que tener cuidado, porque si en serio creemos y hacemos pensar a los pobladores y a la gente en general que la única manera en la que pueden ser escuchados es realizando estos actos, lamentablemente nos espera un futuro muy sombrío, porque lamentablemente vamos a abrir la puerta a que las personas simple y llanamente hagan estas acciones, porque va a ser la única manera en la que la política los va a escuchar. Muchas gracias. Gracias, Félix. Antes de darle el pase a Estefanía, junto mis preguntas para que ahí Estefanía pueda dar un argumento quizás más sólido y que también considere algunas respuestas a lo que yo le quería preguntar. Y lo primero, en relación a genocidio, es que a mí también me generó como que hay algunas cuestiones, es si quizás más que hablar de genocidio, no se podría hablar de crímenes de lesa humanidad, porque técnicamente yo también entiendo que para hablar de genocidio tendríamos que identificar un grupo específico que está siendo asesinado por cuestiones políticas, étnicas o raciales, y la verdad es de que lo que hemos encontrado es de que son de diferentes regiones, pero específicamente que los estén buscando por estas condiciones, no, porque incluso lo que vemos es que hay una gran pluralidad de algún modo demandas que van desde la liberación de Castillo por parte de algunos grupos hasta, como lo que tú señalabas, adelanto de elecciones, cierre del Congreso y convocar un referéndum para asamblea constituyente. Eso por un momento. Y la otra pregunta que también quería hacerte es, en todo caso, Stephanie, ¿cómo podríamos explicar el tema de que sí se han encontrado algunas personas que están vinculadas con Sendero Luminoso, con el Movadef o incluso con agentes externos que de algún modo vienen dando discursos para poder incentivar estos actos violentos? Solo por citar un ejemplo, tenemos en Ayacucho a Rocío Leandro, que fue presidenta o que es presidenta del FREDEPA y que fue de algún modo investigada, o ahorita se encuentra en investigaciones, ¿no? Junto con otras personas o con otros jóvenes. ¿Cómo explicar también el tema de las balas Dundún, que ya la policía ha dicho que desde hace muchísimos años ellos no utilizan ese armamento, está prohibido, y al parecer también está este tema de que es muy posible que se haya utilizado ello? E incluso también tienes a gente que ha estado en el Movadef, que purgó prisión y que luego ha estado incentivando a Bolivia. Hago referencia en este caso al señor que ha sido sentenciado por terrorismo, Alex Chamán, que también desde Bolivia ha estado dando ese tipo de mensajes. Y también luego tenemos a Ramiro Coronel, ¿no? Que también es miembro del Movadef y ha estado ahí. Esa sería Stephanie, perdón. Sí, todo el rato me han estado diciendo Estefanía. Me presento nuevamente, me llamo Estefanía. Bueno, solamente para acotar algunas cosas, sí, quizás la policía no ha tenido la intención de matar a personas, ¿no? O sea, usar un arma de fuego en una protesta y apuntar a la cabeza y al tórax. Quizás a la policía se le chispoteó y los mató de casualidad justo cuando estaban apuntándolos a la cabeza y al abdomen, ¿no? Sobre todo cuando sus manuales se les dice, si quieres reprimir o si estás en peligro inminente, utiliza las extremidades, sobre todo las inferiores, para que no haya una pérdida humana. Sí, quizás. Ahora, sí hay una identificación. Reconocer que esto no es un acto racista es también invisibilizar todo lo que todos los argumentos que se está sosteniendo dentro de un país, ¿no? Ese es un país que no es étnico de manera uniforme, vamos a utilizar esta palabra, es un país pluricultural, es
Entonces, en esa pluriculturalidad, muchas personas han también denunciado racismo y han denunciado toda la discriminación que han estado teniendo. Ahora, ignorar que ese problema no existe en nuestro país y que solamente se está reprimiendo por la violencia o por las protestas, es simplemente taparnos los ojos, ¿no? En Lima las protestas son totalmente distintas, ¿no? En Miraflores las protestas son totalmente distintas, las opiniones también son totalmente distintas, la gente manda a trabajar, la gente se ranea, cholea, ¿no? O sea, ignorar que existe un problema así es importante. Ahora, el delito de genocidio, pues yo sí lo propondría porque hay un grupo étnico, hay varios grupos étnicos y hay un sentimiento por parte de la población de reivindicación. Incluso parte de las banderas que ya están izando es la reivindicación étnico-cultural que se está teniendo en otras regiones. Y sí, efectivamente, yo también pondría varios crímenes de lesa humanidad ahí, no solamente por parte del personal policial, sino por las direcciones que existe por parte del gobierno de Dina Boluarte. Y ahora, decir, pero nosotros los pusimos ahí en el gobierno, sí, efectivamente, y el derecho a la protesta es parte de cómo te estás haciendo cargo de tu voto. Esa es una opinión totalmente responsable de no solamente emitir el voto, sino también tener la capacidad de cuestionar y tener veeduría dentro de un gobierno. Eso se llama participación ciudadana. No tenemos por qué elegir a alguien simplemente, uy, me equivoqué, bueno, me quedaré en mi casa para ver cómo se friega este país, ¿no? Esos son otros argumentos. Eso es un argumento bastante facilista. Aquí estamos hablando de participación ciudadana. Ahora, con respecto a las personas investigadas dentro de el Movadef y todos los grupos terroristas, en primera, las personas que ya han pagado condena en un penal y ya han tenido una sentencia y han purgado la condena, pues sí, ¿no? Ahí termina. No es un delito que te persigue por siempre. Ahora, eso, para empezar, es un principio del derecho penal y también es un principio de los derechos humanos. En segunda, culpar de organismos externos, ver lo de las balas de Undún, todavía todo esto está en proceso de investigación. Todo esto es un proceso largo de investigación que así como se va a realizar, tal como mencionó y señaló Jos acerca de por qué no se hizo el levantamiento del cadáver del policía, del supuesto policía, mediante por un personal de la fiscalía, las muertes que están siguiendo, las pericias dentro de los más de 40 fallecidos en los manifestantes. Todo esto va a seguir un proceso de investigación. Evidentemente hay una prensa parcializada, hay información parcializada que se está recibiendo. No voy a poder defender y decir las protestas van a ser totalmente sacrosantas. En todos lados hay opiniones radicales que atentan contra nuestra vida, no solamente para estas protestas, también lo han habido para otras protestas. Entonces, culpar o generalizar o deslegitimar a las protestas solamente porque hay personas que todavía están en investigación, aunque han purgado condena, y relacionarlas con ellas es simplemente deslegitimar un derecho fundamental, que es el derecho a la protesta y el derecho a la manifestación de estas personas. No podemos culpar a todo un pueblo y llamarlos sin temor a nada terroristas, ¿no? O sea, a mí me parece eso. Y ahora, algo que quizás no sé si estuvo presente o no, la ley Pulpín es un proceso totalmente distinto. No podemos comparar la ley Pulpín con esto. La ley Pulpín atacaba una ley. Es una ley y que estaba a cargo de un congreso y se hizo mediante otro tipo de organización. Aquí estamos hablando de todo un gobierno corrupto, un gobierno que no representa a la población y se está haciendo sentir dentro de las diversas poblaciones. Y ahora, decir que no hubo represión, que no hubo fuerza en la ley Pulpín, personalmente les puedo mencionar que sí hubo, y mucha.
y éramos adolescentes los que estábamos ahí. Entonces, quizás hay que diferenciar y no hay que empezar a empatar procesos que son totalmente distintos y que también se han dado en contextos totalmente distintos. Nada, Félix, voy a traer aquí a dos protestas recientes en Francia. No me queda claro bien las razones por las cuales hubieron protestas en Francia, que fueron muy violentas, y protestas en Brasil. Literalmente los que son bolsonaristas tomaron todo el palacio de gobierno o intentaron tomarlo, al igual que en Estados Unidos, personas que estaban a favor estaban en contra de Biden, tomaron por la fuerza estos dos estos dos locales institucionales. Si bien no hubieron incendios de por medio, tomaron instituciones muy grandes de poder. Mi pregunta sería, para ti, estos tres ejemplos de protestas, ¿son actos de terrorismo o es necesario que las personas tengan, o es necesario que haya un incendio para que tú lo consideres un acto de terrorismo? Eso en primer lugar para terminar. Y por último, quiero que me quede claro, para ti hay hay protestas pacíficas, para ti hay protestas pacíficas o actos de terrorismo, o para ti hay protestas pacíficas, protestas con violencia y actos terrorismos. Eso es lo que no me queda claro. O sea, no sé si para ti es una dicotomía de o protesta pacífica o actos terroristas, o hay un nivel más entre protesta pacífica, protesta violenta o con actos de violencia, y aparte hay otros actos de terrorismo que quizás podríamos identificar o que podría haberse realizado quizás por ahí, por algún actor infiltrado que no necesariamente estaba como parte de la población. Y por último, perdón, que se me pasó. Tú mencionaste de que es muy peligroso que la población crea que necesitan haber muertes para que haya un cambio dentro de la estructura del gobierno. Sin embargo, las muertes hasta el momento, si bien no podemos hacer conclusiones ahora porque hay una investigación, de varias investigaciones de por medio, en su mayoría, tanto muertes como heridos han sido provocados por armas de la policía, y más bien una minoría, como dijo Isabel, por otro tipo de armas. Hay videos en redes sociales, e incluso al menos los 9 muertos que se dieron en Juliaca fueron por perdigones de armas AKM, que son las armas oficiales de la Policía Nacional del Perú. Entonces, las muertes no las genera la gente que va a protestar, aun cuando lo hace de manera violenta. Las muertes las genera, o parece, no las quiero afirmar, parece que las podría generar un uso desproporcional de la fuerza. Entonces, frente a eso, no es que la población está buscando hacer un cambio en base a muertes, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto de eso? Eso, espero que se hayan entendido mis preguntas. Sí, sí, sí se entendieron. Bueno, en primer lugar, me encanta la sátira. Me gustó cómo utilizó Stephanie esa idea, y yo también quisiera utilizar en este caso la sátira, porque me parece muy interesante cómo podemos afirmar de que el tema de las balas Dum Dum y todas esas cosas no se tienen que investigar, pero cuando hablamos sobre las muertes por partes y cometidas contra los pobladores, y que evidentemente de frente se echa la culpa a los policías, no, es que la policía quiso matar a esas personas, o sea, la intención era matarlas. Entonces, yo creo que cada caso tiene que investigarse individualmente. No podemos afirmar absolutamente que todas las intenciones o que todas las muertes fueran intencionadas o no. Pero en segundo lugar, que más va justamente respondiendo a tu pregunta, en este caso, y yo desde un principio lo he dicho, yo no estoy defendiendo a la policía. Mi objetivo jamás ha sido defender a la policía durante todo este argumento, y lo dejé claro desde un inicio. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar en este caso entre las acciones que está cometiendo la población, que en este caso, dentro de la población, ciertos grupos, determinados grupos, y evidentemente los actos policiales que no, que tienen vinculación propia, pero no necesariamente son los motivos propios para realizar estas acciones. Entonces, hay que diferenciar ello, en primer lugar. Como digo, yo no estoy aquí defendiendo a la policía, porque acá el tema a discutir es que si las protestas son violentas o en sí podemos hablar sobre terrorismo.
Desde esa perspectiva propia, justamente viene la otra pregunta que tú has hecho, si hubo protestas pacíficas. Considero que ha habido los tres. Han habido protestas pacíficas, han habido protestas violentas, porque han habido personas que han ido a protestar y que básicamente dentro de la protesta han provocado estos incendios, perdón, han provocado un conflicto entre los policías y los pobladores. Y en tercero, han habido actos de terrorismo que evidentemente han ido con la mera finalidad de destruir y en este caso ocasionar pánico. Segundo, sobre el tema de otros países, sobre otras marchas que han terminado siendo violentas, sea en Francia o sea en Brasil, es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso no se llamó terrorismo por un punto muy importante. Muy aparte del desarrollo propio de cada legislación de cada país, hay que tener en cuenta algo. Estamos hablando de un grupo organizado que realiza actos continuos. En este caso estamos hablando de una toma. No estamos hablando de un acto continuo en el cual se toma. Y es más, interesantemente, la toma no tiene que ver con, ¿cómo se llama? En este caso, con la destrucción total de una institución para ejercer como tal el miedo hacia la institución. Y ese es un punto también muy interesante tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos como tal de este tipo de acciones, tomar, y eso es algo por lo cual yo siempre digo, tomar un lugar para poder manifestar, en cierta medida, eso no se puede considerar como terrorismo, más no lo considero, porque si no estaríamos hablando de terroristas con todos los estudiantes de la San Marcos cada vez que se tienden a tomar en la universidad para hacer una protesta, lo cual el tomar no es nada malo, pero ya estamos hablando de un acto totalmente distinto, destruir esta institución pública con un objetivo que es más que evidente, que es presionar. Entonces ya estamos hablando de dos cosas totalmente distintas y es parte de la intención de entender todo este tema. Y para terminar con esta parte, es importante entender algo, chicos. Cuando hablamos, y en este caso mencionamos de que no, pero ¿cómo se llama? Tenemos el derecho a la protesta y yo lo he dicho en todas mis participaciones, en ningún momento estoy en contra de la protesta. Estoy en contra de la violencia, venga de donde venga, sea por parte de una autoridad o sea parte de un grupo organizado que se ha infiltrado y que poco a poco está haciendo cambiar la perspectiva de las personas. Y para mí es lo más peligroso que existe, porque las personas quieren defender a estas personas que están cometiendo actos, para mí, terroristas, porque según la definición y según los hechos que se han suscitado, defendiendo a estas personas. Y las están defendiendo, ¿por qué? Porque poco a poco se está instaurando esa idea de que una protesta violenta es básicamente una aseguración de que te van a hacer caso y que básicamente vas a lograr un cambio, cuando no es así. Y para terminar, también es importante entender de que sí, existen ciertas herramientas para poder controlar, en este caso, las acciones del Congreso. En este caso, tenemos múltiples herramientas que incluso los reconoce la Constitución. Pero de ahí a decir de que tenemos que quemar o tenemos que hacer violencia o tenemos que destruir para que recién nos hagan caso, nuevamente, veamos, abramos los proyectos de ley que presenta el Congreso y veamos qué partido presenta qué ley, cuáles son aprobadas y cuáles no, y según, evidentemente, qué partidos se han elegido. Por ejemplo, estamos hablando, se ha elegido, imagínense, Perú Libre, y que Perú Libre presente un proyecto de cambio de constitución, que todos sus congresistas tienen que votar en plana a favor de ello. Si alguien no, ustedes ya saben que estamos hablando de una persona que evidentemente no sigue los ideales de Perú Libre, y ahí ya tiene que ver más que todo la responsabilidad propia también del partido político. Y justamente eso es lo importante, señores, porque estamos hablando, y lo dije desde un principio, no podemos hacer un cambio de constitución simplemente porque la gente diga el pueblo lo quiere. No, tienen representantes políticos y lo he dicho claramente al inicio. JP y Perú Libre fueron elegidos por la población, pero no tuvieron la mayoría que necesitaban para poder realizar algo como un cambio de constitución. Las personas son libres de elegir a quienes elijan, y si lamentablemente no queremos a veces asumir la relación de votos, porque qué conveniente es decir tal vez, no, pero es que los congresistas no necesariamente hacen lo que nos dicen. Sí, pero y sería una interesante idea o un interesante análisis para después preguntarnos,
¿cuántos partidos políticos prometieron cambio? De esos partidos políticos, ¿cuántos ingresaron? Entonces, ¿tienen la capacidad políticamente por la población elegida realizar ese cambio? Y si evidentemente no lo tienen, ahí está la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Félix. Y bueno, yo para Stephanie también tengo algunas preguntas y es, primeramente, en todo caso, ¿tú consideras de que la participación ciudadana también puede entrar o calificar la toma simultánea de aeropuertos? Porque eso es lo que ocurrió al inicio en diciembre, ¿no? Fue una toma simultánea de aeropuertos y de hecho por eso es que el Ejecutivo también dentro del discurso que maneja dice que hay un grupo que quiere tomar el poder. Y en ese marco también, ¿cómo esperas tú que la policía pueda proteger y defender la vida de los demás ciudadanos que no quieren salir a protestar cuando quienes están saliendo a protestar cometen vandalismo, toman aeropuertos, cierran carreteras, amenazan autoridades para que salgan a marchar? ¿Cómo quieres tú que la policía pueda actuar ahí? Yo no entiendo en este sentido, por ejemplo, qué se está esperando de la policía. Y también en ese marco, justo también en relación a lo que señalaba Félix, si es que se dice de que la policía ha querido matar y se ha cometido este acto de genocidio, de crímenes de lesa humanidad incluso, esa ha sido la intención de la policía, porque la policía cuando fue a ver el tema de las protestas y las movilizaciones, ha ido para poder restablecer el orden. Y ha sido una reacción en la que ellos se han estado protegiendo, porque si no, ¿cómo esperas que se protejan cuando les están lanzando piedras? Hoy día incluso se reportó el fallecimiento de un policía más, y creo que cada vida es sagrada, y si bien es cierto que no puedes equiparar a los 49 civiles, entre ellos un niño que murió porque la carretera estaba bloqueada, no puedes equiparar eso con el asesinato, hay que llamarlo así, del policía, pero cada vida cuenta, ¿no? Entonces yo sé que es diferente la cantidad, 2 policías muertos, 48 civiles, un niño, un bebé que murió camino en la carretera, pero igual se está hablando de vidas, ¿no? Y la policía estaba en este caso para poder proteger a la ciudadanía. ¿Cómo esperas tú que sea ese accionar en todo caso de la policía? ¿Qué tiene que hacer para poder defender a los otros peruanos que no quieren salir a protestar? Y nuevamente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es cierto, una persona que fue condenada por terrorismo termina su condena y sale, ahí termina el delito, pero yo no sé hasta qué punto su cabeza, su pensamiento ha cambiado y no sigue con esas ideas, que de algún momento u otro se siguen de algún modo visibilizando y se siguen difundiendo, ¿no? Por algo siguen en Movadef, por algo de algún modo están desde otros países, no sé si asusando, pero sí llamando a la población a que también pueda participar de estas marchas violentas. Uh-huh. Bueno, para empezar, la policía efectivamente, lo que se espera de la policía es que cumpla su trabajo. Cumplir su trabajo no significa asesinar a personas. Existen manuales y existen todo un registro para el cual ellos puedan realizar de manera adecuada la cadena de custodia para las protestas. Ahora, no es que ellos se están protegiendo de manera proporcional. Una piedra jamás va a ser equiparable a una bala. Eso no sucede. O sea, ni siquiera si tú revisas el Código Penal cuando ves defensa propia, la defensa propia, una bala y una piedra, pues está distinto, ¿no? No es equiparable a ello. Ahora, con respuesta a lo siguiente que dices de si una persona termina su condena y puede seguir con las mismas ideas, sí, evidentemente, ¿no? O sea, puede pasar y ahí nos lleva a preguntarnos si el sistema funciona tan bien, ¿por qué el sistema penitenciario no cumple su función de reinserción a la sociedad? ¿No? Para empezar ahí, empezar a cuestionar algunas cosas y hasta qué punto vamos a ser punitivistas hasta las personas, ¿no? O sea, ahora, yo no estoy diciendo que nada de esto se debe investigar ni que hay vidas que valen mucho más y hay números que sobrepesan más que otros, como 40 sobre 2, ¿no?
Eso jamás ha estado dentro de mi discurso. Lo que sí ha estado dentro de mi discurso es la denuncia del abuso y la desproporcionalidad. Ahora, un menor de edad no tendría que pasar una carretera entera para poder venir a curarse. O sea, de hecho, tendría que funcionar la descentralización, tendría que funcionar muchas cosas. Precisamente estas protestas son porque nada de esto funciona, nada de estos derechos están llegando a sus poblaciones, ¿no? Justificar o intentar decir que por las tomas de los aeropuertos se va a lograr muchas cosas. No, la propiedad privada jamás va a ser igual, no es igual una toma al Palacio de Gobierno que la toma hacia la propiedad privada, ¿no? Ahora, con respecto a cómo la policía puede proteger a las personas que denuncian el hecho de que ellos no quieren protestar, pues básicamente vas, pones tu denuncia y pides una medida cautelar y la policía tiene que hacer su trabajo, ¿no? Ya sabemos que las medidas cautelares no funcionan. Curiosamente, la policía tampoco se hace responsable de ello, ¿no? Es como seguimos dando en círculos de que absolutamente nada funciona y precisamente por ello son las protestas, ¿no? El gobierno sí tiene que tener una responsabilidad. Si quiere que cese la violencia, no solamente incitar al diálogo, sino también el reconocimiento de pedidos. Es importante tener una visita de un organismo internacional y luego que salga simplemente a justificar las muertes, a echarles la culpa a otras personas y a decir no voy a renunciar cuando todo un pueblo le pide renunciar, me parece que eso es bastante desafiante, ¿no? Y evidentemente las personas están mucho más molestas y ya si en su provincia no son escuchados y son reprimidos, tienen que venir a Lima para ser escuchados y para que se respete su derecho a la protesta, porque aquí en Lima no han matado absolutamente a nadie. De hecho, han tenido mucho cuidado, sobre todo cuando el organismo internacional estaba aquí viendo absolutamente todo, ¿no? Justamente eso no es casualidad. A mí me parece que deslegitimar esto de que no se debe investigar, o sea, sí, se debe investigar, y no solamente se debe investigar, sino que todo esto se debe dar en un fuero civil, no en un fuero militar, porque esto es lo que luego va a suceder, esto es lo que van a pretender hacer, y en un fuero militar las cosas se descontrolan totalmente. Creo que las personas que estamos aquí, que estudian Derecho, o son abogados, abogadas, como quien le habla, sabe que en un fuero militar todo puede pasar, y es totalmente desproporcional. Y aquí es importante mencionar, hay videos, o sea, ¿cómo es que dices que no tienes una intención de matar cuando hay un policía dándole un tiro de gracia? O sea, ¿qué quería hacerle? ¿Cosquillas? Sí, disculpen que utilice la sátira, pero realmente es una indignación que digan, no sabemos si la policía tiene intención de matar cuando ves un video en donde literalmente hacen esto. Entonces, si no tenían la intención de matar con un arma de fuego, apuntándole a la cabeza, ¿qué querían hacer? ¿Tomar un café con él? Me parece totalmente, no sé, risible este tipo de preguntas. O incluso sí, se debería investigar y se va a investigar, se tiene que investigar y se tiene que buscar a los culpables y estos culpables tienen que pagar por estas vidas que se han perdido. Bueno, ahora les toca a cada uno decir como una especie de argumento final para pues terminar en verdad enriquecedor debate. Ha sido muy alturado. Muchísimas gracias, chicos, por todos los aportes, reflexiones que nos han traído a este momento. Así que bueno, comenzamos con Félix. Félix, tus palabras finales y luego procedemos con Stephanie con sus palabras finales. Sí, en primer lugar hay que entender un punto muy importante que es lo que se ha centrado, por no decir así, la piedra angular de mi argumentación, y es que más allá de las personas, los pobladores que han ejercido su legítimo derecho a manifestarse, no podemos confundir ni siquiera pensar de que es lo mismo estas personas con las personas que han realizado actos criminales.
y que básicamente lo han hecho de una manera organizada, lo han hecho continuo, han estado buscando y se han organizado, porque no quemar quemar un ministerio público, quemar un aeropuerto, básicamente no es algo que, no, alguien se me ocurrió y que simple y llanamente, ups, sucedió. No, porque evidentemente hay todo un lugar protocolar donde existen policías que protegen esto. Entonces, la intención es evidente. No podemos dejar que las personas vayan y destruyan las cosas para que con ello digan que hay una presión y que básicamente se tome una decisión a favor de lo que ellos consideren correcto. En segundo lugar, es importante también, como he mencionado, entender que en este caso, si vamos a hablar de genocidio, y es importante entender ello para no confundirlo con homicidio, el genocidio es la intención de destruir total o parcialmente alguna agrupación étnica, cultural, que tenga en este caso una intención, pero hasta ahora no se ha demostrado que esas policías, que yo no he dicho en ningún momento que algún policía no haya tenido una intención de matar, porque puede que haya pasado, uno nunca sabe, y es por eso que se debe investigar cada caso, pero de ahí a afirmar que la policía, su objetivo era eliminar personas, creo que eso sí es peligroso, porque básicamente estás poniendo en tela de juicio a toda la institución policial. Tercero, cuando hablamos sobre los temas del fuero, y esto sí no creo que se quede fuera, y Stephanie, como sabe muy bien, cuando son temas de homicidios, ya no tiene que ver con el fuero militar. Estamos hablando como tal de un homicidio y se lleva a través de un proceso, evidentemente, que viene dentro del fuero civil, que en este caso específicamente dentro del fuero civil, hablamos de el penal. Entonces, no es un fuero militar el que se llevaría cada caso. Entonces, no podemos pensar siquiera de que los militares o los policías se van a salvar porque van a estar en un fuero distinto. No es así. Después, y también es un punto importante en tener en consideración, y es que en este caso el tema era si existieron actos terroristas o no, si era simple y llanamente una manifestación violenta. Con esto, ¿por qué lo dejo y lo quiero enfatizar? Porque yo no estoy a favor de la policía. Yo no estoy defendiendo que la policía, ni he dicho en ningún momento, y les invito a ver todo el debate, que la policía tenía la razón. O sea, en ningún momento les he dado, porque han habido abusos, como yo también le he confirmado a Stephanie, y evidentemente han habido acciones que necesitan ser investigadas para que las personas responsables vayan a la cárcel. Pero eso no nos da el derecho a nosotros como pobladores a agarrar e incendiar, matar o hacer cualquier acción criminal con dicha justificación. Entonces, básicamente no es posible siquiera pensar de que vamos a defender en sí esa manera criminal para mí de serlo, porque son crímenes, son literalmente delitos. Y también para ir terminando, es importante entender que estamos hablando de que todas las personas tienen derecho tanto a protestar, a la insurgencia, tienen el derecho a la participación política. Totalmente. Ahora, más allá es un punto muy interesante y tal vez los dejo para reflexión, como se ha mencionado sobre el tema de que toda persona merece una segunda oportunidad. Sí, pero una cosa es reconocer la responsabilidad penal y otra la responsabilidad política de tus acciones. Y, por ejemplo, en lugares como en Alemania está prohibido realizar o que exista un partido político que prometa un cambio de constitución o que vaya con una tendencia literalmente comunista, que es evidentemente también un cambio de constitución, o sea, comunismo según la idea propia alemana. ¿Por qué? Porque básicamente en la Alemania no se acepta la idea de que una persona, sea quien sea, proponga una acción que desestabilice como tal la democracia. Entonces, ese es un punto muy importante de tener en consideración. Cuando hablamos, y yo quiero dejar muy en claro, porque también se ha mencionado sobre que el pueblo ha pedido la renuncia. Bueno, yo no soy del pueblo al parecer, porque yo le he pedido que Dina renuncie, pero tampoco estoy a favor de ella, pero no he pedido que Dina renuncie. Es importante entender algo.
así como Pedro Castillo fue elegido por el pueblo, en este caso el Congreso también ha sido elegido por el pueblo. Las acciones que ha tomado el Congreso, en este caso, han sido legítimas porque hemos visto en este caso una intención de cerrar el Congreso, cerrar el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y básicamente crear una asamblea constituyente. Esos son actos que implican responsabilidades, sean políticas y penales. En el caso de responsabilidad política, ya se encontró, por lo cual se vacó. Y quien seguía constitucionalmente era Dina, que era la que básicamente había sido elegida por la propia población también a través de la plancha presidencial. Entonces, respetemos, y yo sí soy un gran respetuoso de la democracia, respetemos las decisiones que el pueblo ha tomado y básicamente entonces entendamos que si alguna vez o si existe algún partido que en sí haga acciones en contra de lo que promete, no votemos por ese partido. Si las personas votan por un partido es porque se sienten identificados, más allá de que estemos en contra. Yo nunca me he sentido identificado con Fuerza Popular, pero hay personas que sí. Y eso es lo hermoso de la democracia, que tenemos que respetar las personas que piensen tal vez totalmente radicales a nosotros. Entonces, esa es mi reflexión para el final. Quisiera dejar básicamente en este caso una frase muy conocida también en este caso de Gandhi, que es ojo por ojo y todo el mundo queda ciego. Entonces, hay que ser muy reflexivos cuando queremos atacar violencia con violencia. Muchas gracias. ¿Sigo yo? Ok. ¿Voy a cuestionar a la policía? Sí, por supuesto que lo voy a cuestionar a la policía y se va a cuestionar 1000 veces, no solamente en ese contexto, lo he cuestionado en muchas ocasiones, sobre todo en los casos de cómo toma la violencia de género. ¿Necesitamos una reforma policial urgente? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos toda una reforma? Claro que sí. Si hay personas que no tienen derechos, esto no se puede llamar una democracia. Así de simple. La democracia no solamente es emitir un voto, la democracia implica el goce de varios derechos y no hay el goce de todos los derechos por parte de una población. Si la población cree y está en su derecho de ejercer la insurgencia y la legítima protesta, lo va a realizar como lo está haciendo. Las banderas que se están presentando pueden ser discutibles. Incluso yo no estoy de acuerdo con algunas banderas. Por ejemplo, la destitución del presidente Castillo o, qué sé yo, ¿no? Las diferentes propuestas que existen. ¿Eso me hace terruquear a las personas que protestan sobre ello? Por supuesto que no. ¿Eso me hace decirles terroristas porque incendiaron un establecimiento privado? No, tampoco. Los establecimientos privados, como por ejemplo Repsol, que actualmente ha sido condecorado, siguen atentando contra nuestro patrimonio y absolutamente nadie les dice terroristas. Terrorismo es el Estado. Terrorismo hacen las instituciones privadas que también lucran con nuestra riqueza cultural y encima las derrumban y dejan por completa miseria a muchos pueblos. Y eso nadie habla, de eso no es terrorismo. Eso jamás va a ser parte de la lucha por la democracia, ¿no? Entonces, si vamos a ser tan flexibles con los derechos y tan estrictos con otras personas, entonces tampoco estamos hablando de un Estado democrático. Si las personas no cuentan con los derechos básicos como es el derecho a la vida, el derecho a ejercer la legítima defensa, la legítima protesta, el derecho a la insurgencia y todos los derechos constitucionales y dentro de tratados internacionales, entonces no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de que un sector privilegiado está sobre varias masas y estas masas están despertando. Yo no vengo a decir vamos a quemar un local ni vengo a justificar, evidentemente son personas que están molestas, pero eso no me va a llevar a darles un calificativo tan grande como es el de ser terrorista. Eso es un delito.
Y un delito que, por ejemplo, no dicen hay que investigarlos, ¿no? A cada uno hay que investigar si realmente están siendo terroristas, ¿no? Hay imágenes, hay videos de todo un pueblo en el que está realizando ese tipo de actos. Y es un pueblo que evidentemente está cansado que la empresa privada venga a lucrar en sus tierras, venga a conocer sus pueblitos mágicos, pero que los irrespete totalmente. Eso es importante mencionarlo. Y estoy muy contenta de que todo el Perú, y de que, si bien es cierto, hay personas privilegiadas como las personas que estamos aquí con internet, que estamos discutiendo sobre personas que han fallecido en una protesta al interior de nuestro país a manos de otras personas que simplemente están dando órdenes, porque no vamos a negar que la policía no actúa sola, la policía obedece órdenes. ¿Quiénes dan las órdenes? Esa es la gran pregunta que no se ha respondido, ¿no? O sea, es importante identificar los culpables, identificar a los responsables. Yo estoy muy contenta de que el pueblo peruano esté despertando, estoy muy contenta de que el pueblo peruano pueda ejercer este derecho, que es el derecho a la ciudadanía, el derecho a la protesta, que levante todas las banderas que quieran, que ejerzan su propio derecho como ciudadanos o ciudadanas, no más ciudadanos de segunda categoría en un país pluricultural. Y espero que sí se logre una asamblea constituyente, una asamblea que incluya a todos los pueblos, a las mujeres, a la población LGTB, a las personas racializadas, y que estas protestas tengan un fruto mucho más enriquecedor, que es quedarnos simplemente bajo el Estado democrático y las normativas ya existentes que están oprimiendo otras. Y ahora es muy gracioso escuchar que nos comparan, por ejemplo, con países, con Alemania. Si yo me voy a Alemania, que soy una mujer, una persona de la comunidad LGTB, tengo mucho más derechos en Alemania que en mi propio país. Estamos hablando de contextos totalmente distintos, de constituciones totalmente distintas y de derechos totalmente distintos, hasta de población distinta. Entonces, cuando vamos a comparar países y vamos a comparar situaciones, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Es gracioso que a la derecha de Bolsonaro no se le llame terrorista cuando han tomado un palacio. O sea, han tomado una institución, pero tomar una carretera, incendiar un ministerio público sí es un acto terrorista. Entonces, hay que preguntarnos, ¿o estamos señalando terroristas o estamos simplemente señalando a personas racializadas y le estamos dando un delito que no le corresponde? Aquí acabo mi debate, ha sido bastante enriquecedor y nos vemos en el paro y viva el paro. No, en verdad, chicos, muchísimas gracias. En verdad, tanto a ambos. Félix, es una pena que no hayas podido prender la cámara, pero en verdad les agradezco a ambos. Nosotros vamos a pasar ahorita a una serie de conclusiones. Cabe recalcar que nosotros hemos tratado de ser muy objetivas en las preguntas. Bueno, no sé si objetivas, pero tratar de colocarnos en el papel, como dice Isabel, de abogadas del diablo, hacerle a Félix preguntas que un poco cuestionan su postura, e Isabel también tanto a Stephanie, ¿no? Así que no necesariamente las preguntas que les hemos hecho son preguntas que nosotras consideramos en primer lugar. Entonces, bueno, a modo de resumen, Stephanie nos aportó, nos dio bastante información, haciendo una crítica, ¿no? A buscar a que respetemos lo que establece el Código Penal para poderles imputar delitos, porque en nuestro país, si bien el terrorismo tiene una carga o una connotación muy política y social, porque tenemos nosotros un tiempo de conflicto armado interno donde grupos terroristas definitivamente le hicieron mucho daño a nuestro país, en la actualidad hay un Código Penal y tenemos que aferrarnos a tal, ¿no? Ella también menciona, y lo ha mencionado recientemente, que si bien
la toma de un aeropuerto, quizás incendiar una sede de una institución pública, tomar una carretera, son delitos, y ya no lo he negado, no necesariamente son el delito de terrorismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado y que el procedimiento que debería tener las instituciones y sobre todo las fuerzas del orden debe ser de acuerdo a sus protocolos y sobre todo respetando los derechos humanos, que desde su punto de vista no se ha evidenciado, ¿no? No se ha evidenciado. Ella también menciona que se tiene que cuestionar a las instituciones y en específico a la policía, sobre todo en este contexto. Ella menciona que la violencia ha sido utilizada por los manifestantes para alzar su voz, ya que han sido poblaciones que han sido invisibilizadas durante muchos años y que a diferencia de quizás protestas que se puedan dar en Lima, ellos no tienen muchas herramientas para darse a conocer y por ende a veces recurrir a situaciones de violencia como la toma de un aeropuerto ha sido necesaria para que al momento o en este contexto como el que nos encontramos estemos hablando de estas demandas. Quizás si ellos no hubieran hecho esas acciones, ni siquiera estaríamos hablando de esas demandas en este momento. Entonces, ese más o menos es un resumen. Ella nuevamente se reafirma en la postura de que no son actos de terrorismo, pero sí hay demasiadas situaciones de violencia. También menciona que las demandas políticas van a estar presentes en las protestas, que no necesariamente las protestas tienen que ser por obtener derechos o demandas sociales, sino también demandas políticas, y que impedir esto o imputarles un delito tan grave como el terrorismo atenta contra el derecho a la legítima protesta. Eso. Gracias, Jos. Y bueno, sí, en efecto, yo traté de hacer un poco de abogada del diablo recogiendo muchas preguntas que podemos encontrar en Facebook, en Instagram y más en Twitter, en donde la gente de algún modo justifica o señala por qué en estas protestas también puedes encontrar actos de terrorismo, ¿no? Y básicamente de lo que dijo Félix, lo que podríamos decir a manera de conclusión es que más que nada su discurso ha ido enmarcado a lo que desde el gobierno, desde el ejecutivo se ha venido señalando, ¿no? Que si bien es cierto que hay protestas pacíficas, también están habiendo protestas que constituyen vandalismo y otras que tienen o que obedecen a actos de terrorismo porque existen hechos sistemáticos, como se señaló el tema de la quema de entidades públicas, la toma de aeropuertos. Y también está pendiente el tema del uso de balas, que si bien es cierto que no lo utilizó la policía, ¿quién ha utilizado esas balas? No está pendiente esa investigación también. Y creo que es importante también del punto que Félix defendió, poder resaltar el tema de que siempre cuando hablemos del Perú, hablemos más que nada de multitudes, de una ciudadanía que es plural, porque el pueblo que está cansado no es todo el Perú. Son regiones, son poblaciones, son pueblos indígenas, organizaciones sociales, en las cuales no todos los peruanos, no los 33 millones de peruanos se identifican. Entonces sí sería importante poder hacer ese resalte. Y también es interesante que dentro de su postura él eche un llamado a la responsabilidad ciudadana, ¿no? Es muy interesante lo que él señala de poder hacerte responsable de tu voto, pero por ejemplo en ese marco yo también lo que señalaría es de que, ok, cada uno se puede hacer responsable de su voto, pero ¿cómo me pides a mí que sea responsable de un voto que esté enmarcado en un orden político que lo que ha hecho es convertir a los partidos políticos en especies de clientelajes? No es el único modo que tú tienes para acceder a un cargo y lamentablemente la forma como están elaborados estos partidos políticos hacen de que solo accedan las personas que tienen poder económico o poder mediático. Entonces también es una ruleta rusa en la cual yo me puedo hacer responsable, pero el mismo sistema no permite que tenga más opciones, ¿no? Y finalmente también es importante poder resaltar de que él no ha hecho ninguna defensa de la policía, sino la defensa de el tema de por qué se pueden identificar actos de terrorismo. Entonces creo que eso sí cabría poder investigarlo más y también en ese punto me parece interesante el discurso que también se ha visto públicamente, ¿no? Varias organizaciones cuando han fallecido o han sido asesinadas las personas se han pronunciado, pero por ejemplo en el caso del policía, ni bien salió eso,
las mismas organizaciones sociales, no voy a decir todas, pero varias de ellas salieron a cuestionar ello diciendo, no lo pudo hacer la ciudadanía, incluso la policía lo debió de hacer, y creo que ese tipo de acciones por parte de las organizaciones sociales o de derechos humanos, lo que hacen también es que le quitan legitimidad porque cuestionan o de algún modo dicen, nosotros somos los buenos, los otros son los malditos, la policía, y creo que la situación es tan compleja que no lo podríamos enmascarar en ello, e incluso lo vemos en el tema de los pronunciamientos. La CIDH se pronunció cuando ocurrieron las muertes de la ciudadanía, pero del policía no emitieron un pronunciamiento, recién lo hicieron ya cuando iban a hacer la conferencia de prensa. Entonces creo que ese tipo de cosas y ese tipo de factores hacen que de algún modo también algunas veces desde el otro lado se pueda decir, sí, pues hay un discurso que solo victimiza y llama angelitos a los protestantes cuando cometen actos de vandalismo. Y lamentablemente ese es el discurso que se mira en los medios de comunicación y que querramos o no, a veces las mismas organizaciones o nosotros justificamos o apoyamos que se puedan visibilizar más. Entonces, creo que eso sí sería importante que se pueda colocar. Y nada, eso sería un poco en resumen de Félix, metiendo un poco mi cuchara. Así que nada, muchísimas gracias. Sí, chicos, muchísimas gracias. Y de hecho, se han tocado temas que podríamos incluir para otros debates. Sería lindo poder contar en otra ocasión con la participación de ambos.